Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos el último capítulo de la semana aquí en el Pan Pan por elmostrador.cl. Hemos hecho harto análisis sobre esta elección presidencial, el balotaje, el triunfo de las derechas, la derrota de las izquierdas, y entre medio de todo esto el ex ministro Giorgio Jackson escribió no diríamos que una columna, es como un ensayo, ¿no? Respecto de las causas de la derrota, de la autocrítica que él hace también, tanto del gobierno, de los bombazos que él define como el caso Convenios, por ejemplo, y también una autocrítica respecto de su propia responsabilidad, ¿no? Vamos a estar en el siguiente bloque conversando sobre el tema, sobre cuáles son los puntos más destacados de esta declaración o de esta definición que hace Giorgio Jackson, que recordemos que hace mucho tiempo que no da entrevista, con nuestro editor general Héctor Cosio. Pero nos vamos a concentrar en este bloque en lo que está pasando, la tensión en el Caribe, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. No olvidemos que hace un par de días se escuchaban rumores, ¿no?, desde el propio Estados Unidos, de que vendría una invasión terrestre por parte de Estados Unidos, situación que obviamente no ocurrió, pero la tensión sigue escalando y queremos entender qué es lo que está pasando. Pero antes, saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast. Ahora sí, paso a presentar a la doctora en Gobierno y Administración Pública, académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, Neida Colmenares. Neida, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, buenos días, Mirna. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, vamos a tratar de ir desmenuzando, ¿no? Porque esta es una escalada que ha tenido varias variantes y ahora Trump produce, digamos, decreta un bloqueo total y completo a todos los buques petroleros sancionados que transporten crudo venezolano. Pero acá no solo está el gobierno de Venezuela, sino que está China, porque muchos de esos petroleros llevan petróleo a China. Quiero preguntarte, ¿en qué estado está esta tensión y hacia dónde podría llegar? Bueno, Mirna, ¿en qué estado está? Tenemos 4 meses ya, 4 meses específicamente con lo que ha sido el despliegue militar de Estados Unidos en la zona del Caribe, como siempre señalo, con foco en Venezuela. Creo que ese despliegue militar, que no ha sido claro, yo creo que eso hay que decirlo, en relación a cuáles son los objetivos y cuál es la agenda finalmente que persigue Estados Unidos respecto a Venezuela. Digo que no ha sido claro porque por un lado tenemos todo el discurso que ha sostenido Donald Trump respecto a la lucha contra el narcotráfico, y eso como una motivación fundamental que de hecho ha sustentado las acciones que se han discutido en el Parlamento norteamericano desde el punto de vista jurídico para mantener, o mejor dicho, para evitar que haya alguna votación que limite, ¿no es cierto?, este despliegue militar. Entonces tenemos por un lado esta narrativa. Sin embargo, este despliegue ha estado caracterizado, diría yo, por dos elementos más. Uno que tiene que ver con lo político en relación a la transición, o sea, colocar sobre la mesa la necesidad en la negociación de la salida de Maduro y avanzar hacia una transición que permita el retorno a la democracia en Venezuela, y eso se plantea como un elemento que sería fundamental para que Venezuela deje, en términos del gobierno norteamericano, de producir, ¿no es cierto?, este terrorismo y este crimen organizado y el narcotráfico que ha afectado a la sociedad norteamericana. Entonces es un elemento político que ha estado presente y que no me parece, digamos, que sea absurdo que esté presente, pero claramente complejiza más la agenda, porque entonces un despliegue de Estados Unidos, pero también con un hecho político
que no surge hace 4 meses, porque sabemos que la discusión sobre la transición en Venezuela, es decir, que salga el régimen de Nicolás Maduro después del fraude electoral, donde habría que decir que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, lo que nosotros lo sabemos una dictadura que hoy en día está ilegítimamente en el poder, viene con mucha fuerza hace muchos años, pero fundamentalmente desde julio del año 2024, cuando ocurre el fraude electoral. Y el segundo elemento político es que empiezan a aparecer todos estos, digamos, elementos respecto al petróleo y el suministro de petróleo yo diría, de Venezuela no solamente hacia China, el suministro hacia China, pero también el suministro hacia Irán, porque son dos lugares, digamos, dos destinos donde los recursos petroleros, en los últimos años, en el gobierno del régimen machista, el régimen madurista, chavista, hace su distribución, además de Estados Unidos, porque recordemos que también Chevron, que es una empresa norteamericana, que a inicios de este año 2025 se puso en cuestionamiento que se le renovara la licencia, sigue operando en Venezuela. Entonces, lo que quiero señalar es que esos aspectos, la transición y, digamos, el tema de la negociación, los suministros, el flujo, digamos, de la empresa petrolera sigue estando a la par con este despliegue militar contra la lucha del narcotráfico. Entonces, Ya. es difícil, lo que te quiero decir, Mena, es Sí. que es difícil comprender y entender de alguna manera lo que está pasando y qué es lo que persigue Estados Unidos finalmente. Yo creo que Estados Unidos tiene una lucha con el narcotráfico y el crimen organizado y eso está ahí, pero también creo que es inminente, o mejor dicho, es ineludible vincular eso con el tema político de Venezuela y con digamos, presión política para impulsar la transición. Claro, pero a ver, lo siguiente, porque aquí hay varios puntos, ¿no? Ujú. Es decir, por un lado, supuestas negociaciones que supuestamente terminarían con la salida negociada, comillas, valga la redundancia, de Maduro, pero la pregunta es, todo eso que se filtra por la prensa, por importantes medios norteamericanos como el New York Times, The Washington Post, etcétera, ¿eso tú le ves alguna viabilidad? Sí, yo creo que sí. O sea, si me preguntas por una eventual transición en Venezuela, o sea, que todo este despliegue o este conjunto de acciones que hemos visto ahora centradas en Estados Unidos pueda conducir eventualmente hacia una transición democrática, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, Primero porque hay un hecho que, claro, la coyuntura política, la complejidad del escenario internacional hace, ¿no es cierto?, que pasen muchas cosas y es difícil seguir el ritmo de lo que pasa en Venezuela y a propósito de las implicaciones que eso tiene en la región. Pero nosotros hace un año y algunos meses, en julio específicamente del 2024, vivimos algo en Venezuela que es inédito. Fue la organización ciudadana que pese a todos los obstáculos, la violación al debido proceso, el incumplimiento de todos los acuerdos de Barbados, que lideró la gestión del expresidente Biden con Nicolás Maduro, que fueron acuerdos que supuestamente garantizaban un proceso de elecciones transparentes en Venezuela, con garantía del respeto hacia los resultados democráticos. Eso no se cumplió, sin embargo, Venezuela, liderado por María Corina Machado y Edmundo González y las fuerzas de la oposición, llevaron a cabo ese proceso electoral. Ese proceso electoral hoy demuestra, y yo creo que no fuera posible, digamos, hablar de Venezuela en los términos que hablamos hoy en día y referirnos a Nicolás Maduro como un dictador, si no tuviéramos las evidencias, que son las actas que están hoy en día en Panamá, del fraude electoral. Es decir, la oposición venezolana ganó con cerca del 70% de los votos sobre Maduro, con todos estos elementos, digamos, que le jugaron en contra y el incumplimiento de todos los acuerdos de Barbados. Entonces, ese hecho yo creo que es para mí el hito fundamental, ¿cierto?, de este periodo que estamos viviendo que permite sustentar por qué la transición es fundamental y por qué esa transición, digamos, está liderada en el discurso político por María Corina Machado y Edmundo González. Porque Porque es esa la oposición venezolana a la que le damos protagonismo, a la que escuchamos en Oslo, la que conversa de alguna manera con Estados Unidos, porque Edmundo González es el presidente electo en Venezuela. Entonces, lo que te quiero señalar es que ese momento, y te cuento, digamos, yo estuve hace poco en Colombia, me reuní con algunos colegas por temas académicos, estuve en frontera, pero también tuve la oportunidad de reunirme con algunas organizaciones de venezolanos.
Y ellos me contaban, por ejemplo, que aquí estamos hablando de una organización ciudadana que fue tan potente en Venezuela para ese periodo electoral que las actas de los votos salieron en una organización de la sociedad civil en cajas de pizza por las fronteras colombianas. O sea, tuvo un despliegue ciudadano para poder no solamente ganar, porque no es la primera vez que la oposición le ganaba al chavismo, sino ganar contundentemente y probar ese triunfo. Y ese triunfo hoy en día tiene verificadores. Entonces, para mí, en ese momento comienza el deterioro del régimen de Nicolás Maduro que lo pone en esta situación, pero además el otro elemento es que esa derrota probable a través de estos verificadores también tiene otro elemento que es muy determinante, que el chavismo y el madurismo ya no tiene base social en Venezuela. Entonces, claro, ante esa situación, lo que pasa es que yo entiendo muchas veces cuando hablamos de Venezuela y dentro de los propios venezolanos y venezolanas, hay una ansiedad, hay una angustia por decir, bueno, ¿cuándo va a salir Nicolás Maduro? Pero ese proceso ya viene, no sé si la salida, pero digamos el deterioro del régimen, la dificultad que tiene para sostenerse en el poder y lo que hoy en día genera el contexto, ¿cierto?, ante el cual llega Estados Unidos con esta presión militar y que es una presión militar que la sociedad venezolana entiende, no como que justificar una intervención, pero que lo entiende como una acción que está contribuyendo a que esta oposición, liderada por María Corina y Edmundo González, pueda generar una presión para seguir tratando de impulsar la salida de Nicolás Maduro, evitar un derramamiento de sangre y que Edmundo González pueda tomar el poder. Yo creo que ese proceso viene ocurriendo porque ha sido, digamos, el régimen no lo ha podido detener en este año y medio que ha transcurrido. Y hoy en día vemos a Nicolás Maduro que le está cada vez más costando muchísimo mantenerse, digamos, con el control del régimen político en el país. Ya, pero espérame, hay un punto ahí que lo hemos conversado en otras oportunidades, Neida, que tiene que ver con el poder de las Fuerzas Armadas, la corrupción, por cierto, que hay al interior y lo difícil que ha sido para ustedes como oposición romper con esa muralla china, ¿no? Ahí está el poder concentrado. ¿Qué podría generar una grieta que permitiera que esas Fuerzas Armadas corruptas, que se han robado prácticamente todo, lo dirán algunos, ¿no? Son aquellas que estarían dispuestas a ceder ante estas presiones? Yo creo que en relación a la Fuerza Armada, evidentemente es un punto que hemos incluso conversado en otras oportunidades, evidentemente es un tema muy complicado porque la Fuerza Armada, además de la corrupción que existe en las Fuerzas Armadas, también desde hace más de un año y medio toda la persecución política, porque hay que decir, mira, que esa persecución política y esa represión no ha parado, de hecho sigue en aumento. Y es una carta que tiene el régimen siempre para poder garantizar no solamente que no haya una avanzada militar de Estados Unidos, sino también como una carta de presión hacia la oposición. Es decir, las más de 1.000 personas que sabemos que hoy en día están, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos detenidos. Em, y dentro de esa represión, como lo hemos comentado también en algunas oportunidades, no solamente están los activistas de derechos humanos, sino también están personas que integran las Fuerzas Armadas. O sea, quienes hoy en día son más controlados, más vigilados en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, son los generales, son los capitanes, ¿no es cierto? Son los soldados venezolanos. Entonces, muchas veces cuando vemos estos reportajes que salen a través de medios chavistas y algunos medios de comunicación de la gente en Venezuela que dice, aquí estamos las milicias, aquí estamos organizándonos para defendernos, es un show mediático que es parte de una estrategia comunicacional que el régimen lleva realizando hace muchísimo tiempo, pero la realidad es que hoy en día tenemos una Fuerza Armada desde hace año y medio muy perseguida y muy reprimida y amenazada, un poco lo que nos han informado también las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, un elemento que ha sido fundamental, creo yo, durante estos últimos meses, y creo que parte de las conversaciones que hace la oposición que representa María Corina Machado y Mundo González en relación a lo que está pasando en Estados Unidos y con el presidente Donald Trump, tiene que ver con la necesidad, estoy hablando desde la perspectiva de la oposición venezolana y del proceso venezolano, para avanzar una transición, el bloqueo económico que genera, por ejemplo, este anuncio de Donald Trump del bloqueo total, ¿cierto?, la distribución de petróleo hacia China, hacia Irán, un petróleo que además está sancionado, y además la denominación que vimos creo que hace 3 o 4 días de Estados Unidos hacia todo el régimen de Nicolás Maduro como terrorista,
son cosas importantes. Primero porque ya la denominación de terroristas no está solamente a esto que decíamos el Tren de Aragua, Diosdado Cabello, los Rodríguez y los círculos más cercanos al chavismo, sino que se cataloga de terrorista a todas las personas, funcionarios públicos que forman parte de la dictadura. Y lo que hemos conversado con algunos analistas y expertos en estos temas es que eso significa que todo ese cuerpo, digamos, de funcionarios que participan de la dictadura eventualmente también pueden ser objetivos militares. Entonces eso es sumamente importante. Y el bloqueo económico, Mirna, en el año 98, Venezuela, que tiene el 20% de las reservas petroleras a nivel mundial, producía entre 3.3 a 3.5 millones de barriles de petróleo diarios. Esto era el año 98. Con la llegada de Hugo Chávez, porque eso también hay que señalarlo, esto empezó a caer. Nosotros hoy en día, porque es muy difícil saber las estadísticas, porque Venezuela no transparenta estadísticas oficiales, estamos hablando entre 700.000 a 800.000 barriles de petróleo diarios, supuestamente, ¿no? Con toda la destrucción que ha significado la empresa petrolera. Tampoco tenemos claridad, y poco los expertos que se dedican al tema petrolero, los análisis que se pueden hacer con los datos disponibles, esa distribución del petróleo y de los recursos naturales, hoy en día hacia China, hacia Irán, e incluso con Chevron y algunas empresas norteamericanas que siguen funcionando en Venezuela, es lo que sostiene el régimen, digamos. Es lo que le permite al régimen tener un flujo de dinero importante para sostener todo lo que es la narcodictadura. Entonces, el argumento, yo no estoy a favor de los bloqueos económicos, pero lo que sí creo que es un hecho objetivo es que el bloqueo económico está presionando, ¿no es cierto?, al régimen de Maduro, y esto está generando, ¿no es cierto?, una situación de que no haya flujo económico para sostener este narcotráfico y todo lo que significa la estructura criminal de la dictadura. Y eso, bueno, uno entiende que tiene implicaciones, ¿no? Implicaciones que no sé en cuánto tiempo, Claro. digamos, en cuánto podríamos estimar que el régimen puede sostener esta situación, pero lo que entendemos es que con la derrota electoral de la oposición en la organización ciudadana, más esta presión económica, un poco lo que plantea la oposición, bueno, se entiende que es otro factor más que entra a presionar a Nicolás Maduro para la transición. Ya, ahora el punto es el siguiente, porque se hablaba estos días, ¿no? Empezó a correr muy fuertemente el rumor de una posible invasión terrestre. ¿Tú realmente crees que Donald Trump se va o sea, después de todo lo que ha señalado, ¿no? Que quiere sacar a Estados Unidos de todas las guerras del mundo, quiere ganar el Premio Nobel de la Paz, ¿tú ves esa posibilidad real sobre la mesa? Bueno, creo, Mirna, que, claro, hablamos de Venezuela, ya el hecho de estar frente a declaraciones de ese tipo del gobierno de Estados Unidos hacia un país de la región de América Latina y el Caribe, yo creo que es bastante preocupante. Sí, si nos salimos un momento un poco de la situación de Venezuela, digamos que es bien lamentable que estemos también, digamos, hoy en día de nuestra región con estas situaciones que a todas luces pues no son deseables desde el punto de vista de la consolidación de la democracia. Ahora, yo veo difícil esto como una invasión por tierra, las fronteras venezolanas son sumamente complejas, esto podría ocasionar enfrentamientos que ponen en riesgo la vida de personas civiles. Hay preocupaciones en la oposición, por ejemplo, la preocupación de qué pasa con más de 1.000 personas que están detenidas, eventualmente en una incursión de estas características. Fácilmente el régimen de Maduro podría dar la orden, que es lo que especulan también y lo que señalan las organizaciones de derechos humanos, de que estas personas pudieran atentar contra su vida. Yo no veo factible una intervención de esas características terrestres, incursionando, digamos, en Venezuela. No lo veo. Las fronteras venezolanas son muy complejas. Como te dije, yo estuve hace poco en la frontera. Es una situación muy difícil que se vive en la frontera. Bueno, también lo hemos visto con la cobertura que han hecho algunos reporteros chilenos en la frontera. Y eso no es una exageración. De hecho, cuando uno está ahí, uno siente, ¿no es cierto? Cuídate, la inteligencia, la guerrilla, el despliegue. Bueno, es una cuestión realmente de película. Yo no lo veo de esa manera, pero sí creo que el bloqueo económico y lo que pasó recientemente con el buque petrolero que fue tomado por Estados Unidos, una señal importante de una escalada que efectivamente puede ser una escalada que termine en un enfrentamiento militar. Concretamente, lo que ha señalado Estados Unidos es que no puede salir ningún buque petrolero venezolano. Ni puede salir, ni puede ingresar otro buque a las aguas, ¿no es cierto?,
del Caribe venezolanas para el comercio petrolero. Por otro lado, Maduro ha señalado que va a seguir con el comercio y que entonces estos buques petroleros van a ser acompañados por buques de la Fuerza Naval venezolana. Y ahí la pregunta que nos hacemos es si esto ocurre de esa manera. Bueno, evidentemente lo que estamos frente a un enfrentamiento entre estamentos militares y en ese sentido evidentemente se prenden las alarmas y yo creo que sí podríamos adicional a lo que ya hemos visto de Estados Unidos, sí podríamos estar frente a enfrentamientos de ese tipo, que por supuesto no es menor, porque eso también detonaría enfrentamientos militares que tienen muy preocupada a la población. Otro Claro. elemento que tiene muy preocupada Ujú. a la sociedad venezolana, que me comentaban algunas organizaciones de derechos humanos, es que también hay información en Venezuela de que las milicias llamadas bolivarianas, que son milicias históricas, que son estos civiles armados, del cual tenemos conocimiento hace muchísimo tiempo en Venezuela, también se han desplegado en zonas populares de Venezuela en la idea de una eventual intervención que pueda tener Estados Unidos, salir, ¿no es cierto?, por orden del régimen chavista a disparar en las zonas populares, dando una impresión de que es una revuelta o que es una resistencia de la sociedad venezolana ante este hecho. Pero realmente sabemos que son las Claro. organizaciones civiles armadas y eso evidentemente es muy preocupante. Claro, mira, quiero cerrar el tema porque necesito pasar a Chile, ya se nos va acabando el tiempo. Ya, No, no, está súper bien, Neida, pero lo que quiero sí preguntarte, porque no podemos dejar de mencionar cuál es el interés. ¿Realmente él quiere terminar con una dictadura? Primero que nada, ¿qué pasa con el derecho internacional? Si es que llegara a intervenir, evidentemente que hay una transgresión al derecho internacional, pero sobre todo, ¿cuál es el interés de Estados Unidos en el petróleo venezolano? yo creo que esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y un buen punto. Te agradezco porque me permite hacer una Mm, reflexión acá. mm. Estamos siempre en este tema de, primero, los recursos de Venezuela es de los venezolanos, digamos, más allá de que se generen concesiones. En teoría, según la Constitución. Pero, por un lado, es difícil saber qué es lo que quiere Estados Unidos, primero porque el presidente Donald Trump es un presidente súper cambiante, autorreferente, ha sido muy ambiguo también en sus objetivos. No hay un diálogo claro entre el presidente Trump y la oposición venezolana. Sabemos que la oposición venezolana, como Edmundo González y María Corina, ha manifestado apoyo, digamos, al despliegue que tiene Estados Unidos. No una intervención militar directamente, pero ha señalado, ¿no es cierto?, que esto es un factor que está ayudando a impulsar las conversaciones de la transición. Entonces, para responder a tu pregunta, precisamente Ujú. no podríamos establecer realmente que hoy en día tenemos una claridad de qué es lo que Donald Trump decía. Yo tengo la impresión que haber incorporado el tema de los recursos petroleros es un discurso más interno hacia Estados Unidos. Es un poco decirle a la sociedad norteamericana que finalmente Estados Unidos, ante esta complejidad que se le está generando con mantener este despliegue militar en el Caribe, también supone ganancias, digamos, entre comillas, desde el punto de vista económico de la producción petrolera para mantener su sistema de consumo, Mm. digamos, sus patrones de consumo. Yo tengo la impresión que ese discurso está orientado más hacia ese sector interno norteamericano. A los Ya, venezolanos eso no les hace sentido. ya. Y es lo que te quería decir. Cuando vemos una discusión sobre el petróleo de Venezuela y uno conversa con la sociedad venezolana, ¿qué es lo que te dicen los y las venezolanas? No te puedo decir todos, pero al menos la mayoría, que son muchísimas personas con las que yo converso. El Ya. venezolano y la venezolana lo que te dice hoy, yo lo que quiero es el retorno de la democracia, porque si Estados Unidos quiere el petróleo venezolano, nosotros ya tenemos a los chinos, tenemos a los iraníes, tenemos a los cubanos hace mucho tiempo en Venezuela. Entonces tampoco la sociedad venezolana siente que su petróleo hoy en día contribuye con su calidad de vida cuando Venezuela tiene cercano al 90% de pobreza. Entonces el tema de si Donald Trump quiere o no el petróleo venezolano, para serte, yo creo que muy honesta, como en mi percepción, yo creo que ese no es un tema que hoy Por esté supuesto. trasnochando a los venezolanos. A los venezolanos lo que quieren es el retorno de la democracia. Y una vez con la transición y la democracia, que sea Edmundo González y María Corina Machado, que son quienes ganaron este proceso electoral, puedan entonces establecer pautas específicas sobre cuáles son las negociaciones que Venezuela va a Por emprender en relación supuesto. a su petróleo. Ya, Neida, pasemos a Chile porque ha ganado, ¿no es cierto?, el candidato que prometió expulsar a los migrantes irregulares, luego los invitó y ahora no sabemos bien cómo lo va a traducir. Pero solo quiero contarte algo. Ayer entrevistaba al diputado republicano Stefan Schubert, que decía que respecto a la migración habrá sorpresas al comienzo del gobierno. Te pregunto, ¿cómo estás viendo y cómo ve la comunidad venezolana lo que se viene en materia de migraciones bajo el gobierno del presidente electo?
Mira, el tema de las promesas que ha establecido, los compromisos que ha establecido José Antonio Caz, sobre todo específicamente de que las 334.000 personas que están en situación irregular en Chile, que convoca a la comunidad venezolana, porque más del 90% de esas personas son de nacionalidad venezolana, van a irse del país en un corto plazo, yo creo que eso es imposible técnicamente. Le hemos dado vuelta, nosotros que investigamos en materia migratoria, no existe ninguna propuesta de viabilidad técnica, ni con corredores humanitarios habilitados extraoficialmente, ni con persecuciones a las personas para ubicar, digamos, su ubicación físicamente y poder generar una expulsión. Desde el punto de vista técnico, eso no es viable. Y además, yo te diría que la investigación muestra que es un discurso muy preocupante y muy negativo. Muy negativo en cuanto a que Chile tiene 9% de su población, yo creo, nosotros que investigamos estos temas, que estamos hablando del 10% de la sociedad chilena es migrante, y ese es un cambio que se produjo en los últimos 6 años. Entonces, nadie está haciendo una conversión de política pública que nos permita como sociedad entender que hubo un cambio cultural. Y el cambio cultural es que Chile hoy en día es un país de inmigrantes. Cerca del 10% de su población es extranjera. Y eso supone un cambio cultural muy importante y un cambio cultural que también han vivido sociedades desarrolladas en el mundo. Y por lo tanto, establecer una expectativa respecto a la salida de 300.000 personas en un corto plazo, que lo correcto es llamarlos personas en desplazamiento forzado, ¿no es cierto? Y además dejar de conversar sobre lo que significa para Chile este cambio cultural de ser un país que ahora tiene un porcentaje importante de población migrante. A mi juicio, lo que está produciendo es una expectativa que no se va a cumplir, que va a generar una frustración ciudadana. Eso es grave porque venimos en los últimos 5 años procesos constituyentes, fallidos, altos niveles de polarización, altos niveles de atomización y conflicto social, y eso sigue erosionando los niveles de cohesión social en el país. Y no va a ocurrir. Y lo segundo es muy grave porque además refuerza una percepción negativa sobre la migración e instala prácticas y conductas orientadas hacia la xenofobia. Y eso no afecta solo a las personas migrantes, por supuesto que les afecta en su vida y a quienes están hoy en día en situación irregular la posibilidad de poder integrarse plenamente en el país, sino que afecta a la convivencia en los barrios, en las comunidades, entre los vecinos. Entonces yo creo que ese camino que ha emprendido el presidente, bueno, electo, que tomará el 11 de marzo, digamos, el gobierno José Antonio Caz, me parece que es profundamente equivocado, inviable técnicamente y con graves consecuencias en el corto y mediano plazo desde el punto de vista político. Claro, la pregunta es entonces, porque ahí tú mencionas una cifra muy determinante, ¿no? O sea, cuando hablamos de un 10% y de ese 10%, la gran mayoría, ¿no?, de migrantes son venezolanos, aquellos venezolanos que tuvieron la posibilidad de votar en esta elección, claramente se tienen que haber orientado por José Antonio Caz, o sea, se tienen que haber inclinado por la opción de Caz, ¿no? O sea, me cuesta imaginar un venezolano en Chile que huye de Venezuela que haya querido votar por Janet Jara, yo creo que eso es bastante poco probable, pero entonces te pregunto ahí, pese a esta contradicción, comillas, ¿no?, en el sentido que es el mismo presidente que luego los quiere expulsar, ¿cómo está percibiendo justamente, por eso te digo, la comunidad venezolana residente en Chile esta nueva etapa que puede significar muchos elementos que pueden afectarlos indirecta o directamente? Tenemos pocos estudios que nos permitan tener así como mediciones de las preferencias políticas de la población migrante, más allá de algunas encuestas que ha hecho la UDP y Panel Ciudadano de Preferencias Electorales, que lo que nos muestra es efectivamente una tendencia que se reproduce, ¿no? Que en este caso concreta en José Antonio Caz. Pero esto es un fenómeno, Mirna, que no solamente es un fenómeno chileno, lo vemos en Estados Unidos, comunidades migrantes, la comunidad cubana, por ejemplo, que igual fue una comunidad activamente que participó en la campaña electoral hacia Donald Trump y nos hacíamos las mismas preguntas. Y yo creo que para dar una respuesta que te muestro, no tenemos todavía investigaciones, estudios, pero sí es algo a lo que le hemos estado dando vuelta desde la investigación, pero también desde las conversaciones que una puede tener. Yo creo que las personas cuando buscan integrarse en un país hay distintos factores. Y esta idea de que son migrantes o que somos migrantes es una etiqueta que no opera en el 100% de tu cotidianidad de la vida. O sea, las personas están preocupadas, sí, necesito mi regularidad, pero también están preocupadas por, sobre todo, la migración venezolana. La migración venezolana se explica a partir de dos factores que son igual de importantes. La crisis económica en Venezuela
sí, la búsqueda de mejores oportunidades, pero el otro es el factor político. O sea, un elemento determinante en la decisión, entre comillas, quienes pueden decidir de emigrar de Venezuela es la persecución política y la falta de institucionalidad democrática. Entonces, esta idea de ser, esto quizás es un elemento más sociológico, esta idea de ser gobernados o de tener el riesgo de volver a vivir, digamos, un sistema social y político que está vinculado con el chavismo, específicamente estoy hablando de actores importantes del Partido Comunista, que en este caso tenía un protagonismo en la otra opción electoral, es una idea absolutamente aterradora. Y por lo menos uno lo percibe no solamente en la investigación, sino también en las relaciones y las conversaciones que producen con las personas. Eh, y por lo tanto, yo creo que ante esta difícil situación de votar, lo voy a poner en términos simples, pero no quiero hacer una caricatura de eso, sino vamos a cómo la gente igual lo simplifica, ¿no? En su conversación. O voto por el comunismo, ¿sí? Que apoya el chavismo y el madurismo, así te lo pueden ver, o tengo que evaluar una opción que me resulta odiosa y que me habla de que nos tenemos que ir, los migrantes que están en situación irregular. Y bueno, en ese sentido, no sabría yo cuántas personas venezolanas finalmente votaron nulo o votaron efectivamente por José Antonio Caz, pero lo que sí tengo la percepción es que optan por o voy al nulo o voy con José Antonio Caz o voy con la derecha porque al menos me está garantizando crecimiento económico y vamos a ver cómo se produce esto. Porque Mirna, de las 334.000 personas, 182.000 personas ya están empadronadas desde el 2023 en Chile. Y el Estado tiene los registros biométricos de esas 182.000 personas. Esas 182.000 personas son 51% mujeres, más del 70% tiene contrato laboral en Chile. Y además esas personas ya le probaron al Estado chileno que no tienen antecedentes penales. Entonces esa parte importante de esas personas saben que no son delincuentes, saben que tienen arraigo laboral, muchos de ellos incluso pueden tener hijos o hijas que nacieron aquí, por lo tanto son chilenos. Entonces la aplicabilidad de esta medida de que se van a ir no es simple y no opera, digamos, como la narrativa nos hace ver como que es que se van a ir. Entonces, bueno, hay que darle más vuelta para buscar una explicación, pero yo creo que pasa un poco por la dificultad de tomar decisiones, pero está muy determinado, creo yo, por el Ujú. vínculo del Partido Comunista con el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que eso es muy determinante para los venezolanos a la hora, por lo menos, de decir, no voy a dar el voto a este sector por esta razón. Perfecto. Neida Colmenares, doctora en Gobierno, Administración Pública, académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Vale, muchas gracias por la Que estés invitación. muy Que bien. estés muy bien. Chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con nuestro editor general sobre estas 18 páginas, ¿no?, que escribió Giorgio Jackson, el exministro de gobierno, quien rompe el silencio, como se suele decir, para dar a conocer desde su punto de vista cuáles son las causas de la derrota de la izquierda. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.